¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo de la parte de entrelazamiento, donde en este video voy a plantearles una idea de cómo interpretar la parte del entrelazamiento, una idea un poco de por qué, bueno, ese circuito que nosotros revisamos, parece que hace dos videos, eh, por qué ese circuito en específico es el que nos da lugar a la parte del entrelazamiento. Esta es una interpretación propia, es una interpretación que pues llevo ya un tiempo pensando y se me hizo interesante planteárselas como una herramienta extra a lo que pues ya tenemos como la parte de definición y la parte de cómo saber que nuestro estado está entrelazado a partir de aplicar alguna acción en alguno de nuestros qubits o también matemáticamente cómo saber que es un estado entrelazado o un estado separable. Entonces, esta parte se me hace interesante porque también la vamos a ver en el ejemplo del programa que asocié para este capítulo. Entonces, bueno, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, si nosotros recordamos de lo que teníamos inicialmente en esta parte de, pues, el circuito, que de hecho lo voy a poner yo creo que en esta parte de acá, permítanme, lo voy a poner yo creo que en esta parte, el circuito que nosotros asociamos para generar la parte de entrelazamiento, déjenme hago un poquito más de zoom, lo voy a poner aquí. Este circuito teníamos nosotros algo de este estilo, que era simplemente aplicar una compuerta Hadamard en el primer qubit y después aplicamos una compuerta CNOT o controlada X, si lo quieren ver así, en el segundo qubit y eso pues nos generaba nuestro estado entrelazado. ¿Ok? Ah, permítanme. Déjenme pongo acá. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo podemos interpretar o cómo podemos nosotros decir o pensar por qué necesitamos esta secuencia de compuertas o por qué esta secuencia de compuertas en específico es la que nos genera esta parte del entrelazamiento? Nosotros sabemos que inicialmente nuestros qubits, y los voy a poner en colores, en este caso el qubit en color rojo va a ser nuestro qubit de arriba, este qubit de acá, déjenlo pongo acá como qubit en color rojo, y este qubit de acá va a ser nuestro qubit en verde. Nosotros sabemos que inicialmente tenemos un estado que está compuesto por dos qubits que se encuentran inicialmente en la base Z, ¿ok? Estos dos, vamos a ponerlo acá, estos dos se encuentran en la base Z o la base computacional. Luego, el primer paso de nuestro circuito nos dice que vamos a aplicar una compuerta H en nuestro primer qubit, en el qubit en color rojo. ¿Qué genera esto? Pues si nosotros aplicamos una compuerta H en nuestro qubit eh, o nuestro primer qubit, el qubit rojo, nos genera algo de este estilo, que es simplemente el 1 raíz de 2 que multiplica ket 0 más ket 1. Pues resulta que, si ustedes recuerdan, este estado de aquí, este estado en superposición, también lo podemos ver como el estado ket más. Entonces, podemos decir que en este punto, ahora nuestro qubit rojo se encuentra en una superposición, o visto de otra forma, se encuentra como un estado en la base X, ¿ok? Y hasta aquí empieza como que la parte interesante, ¿eh? Después, bueno, en este punto también sabemos que nuestro qubit, y lo voy a poner acá, nuestro qubit verde sigue en la base, sigue uy, en la base Z, ¿ok? Que es justo en este punto de aquí, donde nuestro qubit de acá sigue en la base Z y nuestro qubit de acá ya se encuentra en la base X o en el estado ket más o en esta superposición. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos interpretar en este punto? Bueno, lo que nosotros podemos ver es que nosotros en este punto ahora contamos con, y lo voy a poner de este lado, con un estado ket más multiplicado tensorialmente por
el estado 0. Y esto es igual a, lo voy a poner en rojo, lo que corresponde al estado en la base x, que es el 1 raíz de 2, que multiplica ket 0 más ket 1, multiplicado tensorialmente por nuestro estado que se encuentra en la base z. Y ahora, el último paso para lograr nuestra parte de entrelazamiento era la aplicación de la compuerta CNOT. Entonces, cuando nosotros aplicamos la compuerta CNOT, que en este caso tomamos al qubit 0 o el qubit rojo como control, este qubit que se encuentra en la base más, y como qubit objetivo, este qubit que se encuentra en la base Z. ¿Y a qué llegamos nosotros? Pues llegamos a esta parte. En este caso, llegamos ahora de aplicar la compuerta CNOT. Aquí le voy a aplicar, le voy a poner aplicamos CNOT y le voy a poner que como control tenemos un estado en la base X con el más y como objetivo tenemos en este caso un qubit, le voy a poner el 1, que se encuentra como objetivo en la base Z. Y entonces, ¿esto a qué es igual? Simplemente es igual a nuestro estado psi, que es el 1 raíz de 2, y es más, lo voy a poner con otro color. Vamos a ponerlo con color morado. Tendríamos un estado 1 raíz de 2, que multiplica ket 0, 0, más ket 1, 1. Y nosotros ya sabemos que este estado al que llegamos después de aplicar la compuerta CNOT ya no es un estado separable. Es decir, que este estado ya no es igual a, en el caso como lo veíamos en uno de los métodos, sería simplemente, disculpen, ya no es igual a una amplitud de probabilidad alfa que multiplica el estado ket 0 más una amplitud beta que multiplica el estado ket 1 multiplicado tensorialmente con otro qubit que se encuentra, otro qubit que se encuentra con una amplitud de probabilidad gamma que multiplica ket 0 más una amplitud de probabilidad delta que se encuentra o se aplica al estado ket 1. Ya sabemos que una vez que nosotros llegamos a este estado, no podemos nosotros separar en un producto tensorial. Y ahora bien, bueno, simplemente vamos a revisar lo que ha ocurrido a lo largo del circuito. Primero, sabemos que iniciamos con ambos qubits en la base Z. Luego aplicamos la compuerta Hadamard a uno de los qubits, en este caso al qubit rojo, y llegamos a un estado en superposición, o podemos decir que llegamos al estado más visto desde la base X. Después, este estado de la base más está multiplicado tensorialmente en ese momento por un estado en la base computacional, que es nuestro estado o de nuestro qubit verde. Hasta ahí, nuestro estado pues es separable. Lo que pasa o lo que vuelve en este caso al estado en un estado entrelazado es aplicar la compuerta CNOT, que es nuestro último paso de nuestro circuito cuántico, que da como lugar o nos permite llegar a nuestro estado entrelazado y podemos interpretarlo de la siguiente forma. Y es que estamos generando una interacción a través de esta compuerta CNOT de un qubit que se encuentra en la base X, es decir, el qubit que está en superposición, y otro que se encuentra en la base Z. Entonces, aquí vamos a ponerlo. Estamos, o esta compuerta CNOT, la importancia que tiene, y lo voy a poner en rojo, es que nos genera una interacción entre un qubit en la base X, que es nuestro qubit más que se encuentra en superposición, y un qubit en la base Z, nuestro qubit que se encontraba inicialmente en el estado ket 0. ¿Ok? Y esto es lo que se vuelve interesante. Nosotros podemos decir que en este caso, cuando llegamos a este estado entrelazado, sí, que no puede ser separado como un producto tensorial de dos estados distintos o dos estados phi 1 y phi 2,
Básicamente, podemos decir que dos qubits, dos qubits en bases no triviales, déjenlo, pongo más para acá, en bases no triviales, pueden pensar como la base Z con un observable sigma, con un observable sigma Z y otro, en este caso el qubit que se encuentra en la base X con un observable sigma X, no conmutan. Y esto ya lo hemos visto en videos anteriores. No conmutan. ¿Ok? Y al acoplarlos mediante, y esto lo voy a poner acá abajo, y al acoplarlos mediante compuertas multiqubit, multiqubit, que puede ser una compuerta CNOT como un caso, puede también ser una compuerta controlada Z u otro tipo de compuertas controladas. Y esto es también un poco de lo que les comentaba, de que dependiendo el tipo de interacción es el grado de entrelazamiento que vamos a tener. En este caso con la compuerta Hadamard que genera la superposición para meter a un qubit en la base X y la compuerta CNOT aplicada entre el qubit que se encuentra en superposición y el qubit que se encuentra en la base Z nos genera un estado máximamente entrelazado. Podemos hacer también este proceso con otro tipo de compuertas y llegar a estados máximamente entrelazados o con un cierto grado de entrelazamiento. Entonces podemos decir que estos dos pasos, vamos a ponerle aquí como este elemento, el rojo y el verde, nos permite o es el mecanismo por el cual generamos entrelazamiento, que es decir que estas dos ideas de tener un elemento en la base Z, un elemento en la base X y al hacerlos interactuar a través de una compuerta de multiqubit, generamos un choque de bases no conmutativas. Y esto vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá, que esto pasa, pasa al chocar, y chocar llamémoslo o pensémoslo como esta parte de generar la interacción, pasa al chocar bases no conmutativas. ¿Ok? En este caso, mediante estas compuertas, por ejemplo, el caso de la CNOT, que nos van a relacionar ambas bases, produce una no separabilidad del estado y genera amplitudes de probabilidad que de ambos qubits, o que en el caso de estos dos qubits, estén correlacionadas de forma intrínseca. Y vamos a ponerlo acá. Y esto correlaciona relaciona las amplitudes de probabilidad de ambos qubits de forma intrínseca. Es decir, ¿qué significa esta parte? Significa que nosotros, intrínseca, esto nos dice que nosotros, al tener elementos de bases diferentes, en este caso el qubit que se encuentra en superposición, que podemos verlo como un qubit que se encuentra en otra base, en este caso en el estado ket más, que corresponde a un estado en la base X, y un qubit que se encuentra en la base computacional, nuestro qubit en verde, y hacerlos interactuar a través de una compuerta multiqubit, el caso de la compuerta CNOT, estamos generando un choque de bases no conmutativas que va a generar que las amplitudes de probabilidad de ambos qubits se correlacionen de forma intrínseca. Es decir, que nosotros no podamos describir el estado del sistema como un producto tensorial de dos estados separados, ya que la información como tal del sistema o el sistema en su totalidad debe ser descrito por esta interacción o estos dos elementos de forma simultánea
y no pueden ser descritos con elementos, digamos, de forma individual. Entonces, yo creo que por el video de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Esta parte, créanme que es, pues, queda mucha discusión. Si ustedes llegan a tener alguna cuestión interesante que quieran ahí comentar, sobre todo de esta parte de la interpretación del por qué necesitamos estas compuertas para generar el entrelazamiento, eh, siéntanse libres de hacerlo. Yo fue una pues idea más o menos interesante que estuve pensando a raíz de las herramientas de visuales que hemos utilizado a lo largo del curso, sobre todo la parte geométrica, pensar que estamos interactuando un qubit de una base con otro qubit de otra base, donde estas bases no son triviales, es decir, que no conmutan, genera el proceso de entrelazamiento, o es lo que nos da lugar al proceso de entrelazamiento. Entonces nosotros de alguna forma podemos pensar que si nosotros quisiéramos generar entrelazamiento, lo que tendríamos que hacer es poner un qubit o transformar un qubit de la base computacional, la base Z, a otra base, una base no trivial, una base no conmutativa, y generar una interacción entre este elemento de esta base con el elemento que se encuentra, por ejemplo, en la base Z, en el caso que teníamos, y hacerlo interactuar de esta forma nos permitiría generar entrelazamiento. ¿Ok? Como siempre, bueno, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Eh, el siguiente video que voy a subirles va a ser la parte del programa que asocié. Vamos a ver uno que es simplemente el circuito, como pues del primer ejemplo que vimos, de cómo generar este estado entrelazado. Y el otro sería un poco más relacionado a esta parte de la interpretación, de qué ocurre cuando nosotros estamos generando el estado entrelazado y cómo visualizarlo en una esfera de Bloch. Entonces, sin más, nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.